hablábamos de que lógica va muy conectado a la gramática, al todo el tema de que mirábamos nosotros en el curso de idioma español en el colegio, en el instituto, en la escuela, porque si recuerdan, y eso es algo que tengan mucho en cuenta, la manera que nosotros materializamos nuestra conciencia, nuestros pensamientos, es a través de lenguaje, ¿sí? Por lo tanto, el estudio de la lógica va muy arraigado al estudio del lenguaje, precisamente a ustedes, por eso hemos visto el concepto, por eso hemos visto la clasificación, por eso hemos visto el predicado, si se recuerdan de la cópula, el sujeto cómo conectaba con la cópula, el predicado, todo eso va conectado a la forma en que pensamos, porque nosotros regularmente, si se recuerdan, cuando pensamos, es nuestro yo interior que está hablando a ustedes y todos nos preguntamos, ¿quién es esa persona que habla? Incluso hasta hay un meme a ustedes que dice, si yo no estoy hablando en mis pensamientos, ¿quién está hablando? Y hay un como personaje pensando a ustedes. Entonces, es precisamente por eso, porque nosotros pensamos a través de la estructura del lenguaje. Por lo tanto, no podemos hablar de pensamiento sin hablar de lenguaje, sin hablar de concepto y, por supuesto, sin hablar de definición. No podemos hablar de concepto sin hablar de definición. Entonces, dice que la definición es la operación lógica a través de la cual se concretan los rasgos esenciales del objeto y se logra diferenciar el objeto definido, ¿sí? De, por ejemplo, problemas de cognición que se resuelve la definición. Dice que cuando hablamos de los problemas de cognición, expresa los rasgos del objeto y diferencia al objeto definido de otros elementos de la realidad. Entonces, hablamos de las partes de la definición, que podemos hablar por el latín, que es definiendum, y definies, que en temas también del, del curso los vamos a entender por el determinado y el determinante. Entonces, cuando hablamos de la parte de la definición, el concepto determinado, hablamos del objeto de conocimiento que será definido. En sí por el concepto, entonces, y el concepto determinante es la expresión de los rasgos esenciales del objeto, o más conocido como definición. Por ejemplo, ustedes, partes de la definición. Aquí podemos ver que el concepto es la forma lógica, ¿sí? Y la definición, podemos entender que es esta, ustedes. O, como habíamos hablado anteriormente, el determinado, que sería en este caso el determinado lógica y el determinante. Uy, algo chueca mi letra a ustedes, pero ahí cuando le pase la diapositiva ya va a estar más limpio, no se preocupen, es para temas de pedagogía. Bueno, es la ciencia que estudia el pensamiento en estructura y contenido. Esa es la lógica, ¿ok? Entonces, como habíamos hablado, tenemos el determinado y el determinante. También tenemos que el género próximo dice que es la palabra que sirve de enlace entre el concepto determinado y la diferencia específica, por ejemplo. Cuando hablamos de lógica, hablamos que es una ciencia que estudia el pensamiento en estructura y contenido. Pero para aclarar esto que está subrayado, que es como la característica, ¿verdad ustedes? Como la que vamos a identificar del determinado, vamos a hablar que es una ciencia. Y partiendo de la palabra ciencia, vamos a decir que es el género próximo. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la administración, igual, la administración es la ciencia, ¿sí?
que sistemática, por ejemplo, la cual guía eh, a los profesionales o a un grupo de personas a llevar unos pasos para cumplir objetivos, ¿verdad? Ustedes. Entonces, por ejemplo, ese es el determinante. Y cuando el determinante hablamos del concepto de definir administración, partimos de que es una ciencia y después de que decimos que es ciencia, decimos todas las características eh, que conllevan la administración. Entonces, o por otro ejemplo, por ejemplo, el fútbol. Entonces, el determinante de fútbol o concepto de fútbol podemos definir que es un deporte, ¿sí? Ahí ya cuando vemos la palabra deporte, ya sabemos que es un género próximo. Y de ahí ya vienen las diferencias específicas. Un deporte que se utiliza a través de un balón y 22 personas con un reglamento eh, y se juega en tantos metros por tantos metros con un juez o un árbitro a ustedes. Y se trata de meter la pelota en el arco, ¿no? Esa sería como la diferencia específica, pero partimos a decir que es un deporte. Por lo tanto, el género próximo es la palabra deporte. ¿Sí? Eso es en tanto a qué es género próximo y qué es diferencia específica y cómo la definición está estructurada por estos temas. También hablamos de los requisitos de la definición. Podemos decir que debe ser proporcional. Cuando hablamos de que debe ser proporcional, dice que es un concepto determinado. Tiene que ser igual a un concepto determinante. Esto va más arraigado de que el concepto tenga que ser igual a la definición y la definición, por lo tanto, tenga que ser igual al concepto. A ustedes, por ejemplo, el tema de fútbol. Si hablamos de que el fútbol es un deporte que se juega con las manos, estamos diciendo de que no es igual, pues que no la realidad objetiva no es igual. Y también tenemos que entender este tema de que cuando no son que tiene que cumplir el concepto con la definición y también, veamos, yo creo que aquí está el ejemplo de la proporcional. Y, por ejemplo, también en este ejemplo dice la conciencia, por ejemplo, tenemos el concepto de la materia y el concepto de fenómeno. Y como definición o como concepto determinante tenemos, es una categoría filosófica que sirve para designar a la realidad objetiva que es dada al hombre por medio de las sensaciones. Entonces, eh, ¿qué concepto, cómo se dice? ¿Qué concepto encaja en esta definición, jóvenes? A ver si me pueden ayudar. Conciencia, materia o fenómeno. Sí, compañeros, los escucho, compañeros. Es una categoría filosófica que sirve para designar a la realidad objetiva que es dada al hombre por medio de las sensaciones. Conciencia. ¿Sí? Conciencia. ¿Alguien más, compañeros? También podría ser fenómeno, ¿no? Materia. A ver, ¿quién da más, quién da menos? Lotería. Materia, Lick. Materia. Sí, a ver, ya son 2 de materia, son 3. Exacto, ya por unanimidad podemos decir que, recordemos que dice para designar a la realidad objetiva que es dada a los hombres por medio de las sensaciones. Entonces, por lo tanto, esto es igual a materia, ¿sí? Conciencia no es igual a la definición y tampoco fenómeno. Fenómeno va un poco, son como situaciones que se dan en diferentes aspectos, pero nada que ver con esa categoría filosófica que sirve para designar la realidad objetiva. Entonces, aquí no es igual, aquí es igual y aquí es igual, ¿sí?
Por lo tanto, se cumple que el concepto determinado, el concepto determinante son iguales. Y por supuesto, dice demasiado amplia. Eso es un error de que no puede ser demasiado amplia, de que nuestro concepto que vamos a definir quede más pequeño que la definición que construimos. Relación de especie de género. Aquí ya regresamos un poquito a los errores, pero cuando dice demasiado amplia, por ejemplo, que diga con materia, es una categoría filosófica. Por ejemplo, que se quede ahí, va ustedes, y que tenga un cuadrito acá. O sea, sí, las tres son una categoría filosófica, pero no podemos definir con solo esto el fenómeno, porque ahí no nos dice nada, se queda muy abierto, ¿sí? Nos quedamos más con dudas en la definición que en el concepto. Entonces aquí cae en un error de definición que los vamos a ver. Que los vamos a ver a continuación. Entonces, ese es el tema de ser proporcional. Dice que también tiene que establecer los rasgos esenciales del objeto. Como habíamos hablado, por supuesto, tiene que tener un género próximo que diga más o menos a qué tiene que ver el concepto, pero por supuesto lo tenemos que definir con las características siguientes. Y por lo tanto, tenemos que establecer rasgos del objeto. Tiene que diferenciar al objeto definido de otros, por ejemplo, en este error que vimos aquí, que dice es una categoría filosófica. Podemos decir de que estas tres categorías son categorías filosóficas, pero esta definición al final no define nada, queda muy abierta, entonces, y no caracteriza o diferencia a ninguna categoría filosófica, por lo tanto es un error de definición para ustedes. Entonces, para que el concepto tiene que ser válido, tiene que diferenciar al objeto definido de otros y tiene que quedar libre de ambigüedades, ¿sí? Y no ser negativa. Estas dos las vamos a ver más adelante, más detalladamente, pero pasemos a hablar de lo que habíamos hablado anteriormente de los errores de la definición. Para que una definición sea correcta debe cumplir estos 5 y para que sea incorrecta debe pues cumplir con estos tres subconjuntos. Entonces, bueno, para empezar, número 1, errores de la definición. Pueden decirse que pueden ser demasiado amplia o puede decirse que por no fijar los rasgos esenciales también tiene que cambiar en error y también por no cumplir con ninguno de los requisitos de la definición. Entonces, como hablábamos anteriormente, por no diferenciar al objeto definido puede ser demasiado amplia, que diga solo es un concepto, en este caso, por ejemplo. Bueno, aquí tengo más ejemplos. Por no diferenciar al objeto definido, demasiado amplia. Dice, en este tipo de error, la extensión del concepto determinante puede ser mayor que la del concepto determinado. Por ejemplo, un obrero es la persona que trabaja. Sí, eso no me define nada. Una persona que trabaja no me define un obrero, por supuesto. Un obrero es una persona que trabaja, pero que trabaja a través de herramientas o una persona que trabaja totalmente con el recurso físico, porque esa es la característica de un obrero, o obrero que trabaja en la construcción de manera física. Ya vamos construyendo la definición a través de la caracterización de que es una persona que trabaja, ustedes, pero no la dejamos no tenemos que caer en el error de dejarlo demasiado amplio. Y por el contrario, o por consecuente, tampoco lo podemos dejar que sea una definición demasiado estrecha. Por ejemplo, que definamos el concepto de herramienta
que es un utensilio de trabajo que se utiliza en la agricultura. Por ejemplo, en esta definición estamos definiendo mal la herramienta porque herramienta es un tema más universal, o sea, es más un concepto más que aplica en toda herramienta. No podemos decir o definir a herramienta como un utensilio que se utiliza para trabajos electrónicos que requieran soldaduras microscópicas en ¿qué le diría yo? En dispositivos de tecnología pequeños, ¿verdad? Ahí estamos hablando de otro tema totalmente salido de contexto a lo que es herramienta. En general puede ser herramientas para reparación de móviles, por ejemplo, que podemos estar hablando, pero si estamos definiendo herramienta no podemos caer en un tema tan estrecho o demasiado estrecho, como dice este error, de definirlo tan... creo que está levantando la mano. Sí, licenciado, solo para ver si entendí muy bien, o sea, de cuando se refiere en el error de demasiado amplio es cuando se queda inconcluso la definición del concepto y cuando es estrecha es cuando solo nos dirigimos en un solo campo y no decimos en general qué es dicho concepto, algo así es. Cuando se queda así, sí, por ejemplo, un error de demasiado estrecho, que digamos, definamos la palabra deporte, ¿sí? Y digamos que deporte es una forma de entretenimiento en la cual utilizamos una pelota y un bate, ¿sí? En un campo, en un rombo, y se utilicen un tal número de jugadores con las reglas específicas, ¿verdad? Entonces, ahí cayó en un error porque estoy definiendo béisbol, El no béisbol. deporte. Exacto. Entonces ahí cayó un error, en el error de demasiado estrecho, ¿sí? Por ejemplo. Y por ejemplo, por lo contrario, si quiero definir el béisbol y defino como una actividad para recreación y lo dejo ahí, pues ya me quedo en el error de demasiado amplio porque no dije ni una característica que me dijera, puedo meter ahí natación, puedo meter un montón. Al final caigo en el error demasiado amplio porque al final no definí béisbol como tal. Entonces, así serían otros ejemplos. Raúl. Gracias, Lick. Bueno, pues, para servirle. Solo vamos a conectarnos aquí. Aquí estoy haciendo malabares que me conecto en el teléfono, me conecto. Al final creo que siempre termino conectado en mi teléfono, pero bueno. Ahí veamos. Espérame, compañero. Ahí está. Bueno, ese es el error. Hablamos también de la definición. Recuerda que debe ser proporcional. Por ejemplo, cuando es una planta medicinal, ¿cuál de las tres, compañeros? Jengibre. Pericón también. Sí, también es medicinal, incluso la Vilma también. Entonces ahí es el problema de dejar un concepto de manera tan amplia, porque podemos meter incluso yo creo que las abuelitas, toda hierbita que la miran verde, pues para ellas creo que es medicinal. O tal vez me estoy equivocando, pero ese es el problema de conceptualizar algo de manera tan amplia. Sí, dígame. En este caso no sería, bueno, Vilma no sé qué es, nunca las había escuchado, pero en el caso del pericón sí sería una planta, porque en el caso del jengibre es un rizoma, es una raíz, no podría clasificarse como planta medicinal. O sea, sí es utilizada en la homeopatía, pero no es una planta, es una raíz.
Pero Pero como está compañera, como está definiendo tres cosas, queda como demasiado amplia, ¿verdad, Ale? ¿Qué es la Pero, Vilma? pero la compañera tiene razón, porque, por ejemplo, si estamos hablando de, de jengibre, ¿qué me dijo que era? Es una como raíz, es como la papa, le entiendo, ¿verdad? Es un rizoma, es raíz. Ya, Las- entonces, por lo tanto, podemos decir que aquí eh, no es igual, porque hay un error. Esto no escribe para mis compañeros. Veamos. Aquí podemos... Uy, espérenme, compañeros, que otra vez murió mi lápiz. licenciado, pero yo pienso que el jengibre es parte de la planta, porque por lo que estoy investigando, pues es una planta y Ajá. aparte, pues ella es la raíz. Entonces se podría, una característica de una planta, es parte. Sí, entiendo. Sí, usted dice que una planta la corresponde la raíz, el tallo, la hoja, la flor, todo eso, ¿verdad? Algo por ahí va el concepto. Sí. Ok, está bien. Entonces, ¿qué opina la compañera de esa, de ese punto de vista que nos acaban de dar? Yo estoy de acuerdo con lo que dijo la compañera y también lo que acaban de decir. Pero, ajá, dígame, compañero. ¿De quién? ¿A mí me habló, Lick? Perdón. Sí. Ok. Sí, es que en este caso, o sea, ya hablando en botánica y todo el asunto, o sea, sí, el jengibre es una raíz planta, o sea, no estamos viendo las partes de la planta, pero, o sea, ahí sí que Entraría en el conjunto, pero no. O sí, sea, es que o sea, el jengibre es otra cosa. ya, ok, va. Entonces, muy bien. Yo a lo que quería llegar es al final llegar a toda esta discusión si es planta o no y si entra en el concepto o no. ¿Esto para qué? Para que nos demos cuenta de que ese es el problema de entrar a dejar tan amplio una definición. Porque si ya nosotros definimos, por ejemplo, en la definición que es una raíz, todas las características, entonces ahí ya quedamos claros. Pero si quedamos en algo tan amplio como esto, pues ya entramos a refutar en comentarios como ahorita de que al final no caemos, no aterrizamos en nada. No necesariamente tenemos que estar equivocados, pero sí es muy buena esta práctica para que veamos cómo se aplican estos errores de definición. Entonces, bueno, partiendo de eso, pues vamos, al final no lo resolvimos por el mismo hecho de que está demasiado amplio. Entonces así no se puede trabajar con una definición tan amplia, ¿no? Entonces por eso podemos decir que cae en error. Entonces, eh, bueno, entonces partiendo de los errores, podemos decir en el segundo plano, o el segundo tema, también podemos decir de, de los errores por no fijar los rasgos esenciales. Entonces, tenemos el círculo vicioso, tenemos la tautología y la metafórica. Bueno, por no fijar los rasgos esenciales. El círculo vicioso, en este caso el objeto se define por medio de un concepto que, a su vez, solo resulta comprensible a través del concepto determinado. ¿Sí? Por ejemplo, estudiante es la persona que estudia. ¿Sí? A veces, muchas veces, hasta nos sirve de chiste, ¿verdad? De que el que es que es por ejemplo, un fiscal, por ejemplo. ¿Qué es un fiscal? Es una persona que fiscaliza. Entonces, esa es un círculo vicioso que es un error de definición. No podemos decir lo mismo
o prácticamente que casi lo mismo, pero cambiándole la palabra a ustedes, o como el tema del, el tema de aquí del ejemplo, que es un estudiante, dice que es la persona que estudia, al final no nos dice lo mismo y no nos dice nada, ¿verdad? Entonces podemos decir que caemos en un círculo vicioso. Tautología. Dice, tautología, en este caso, el concepto determinado y el determinante resultan en esencia idénticos, aunque vengan expresados por palabras diferentes. Es un poco parecido al círculo vicioso, pero como lo vamos a ver en este ejemplo, por ejemplo, que cartera es una bolsa, ¿sí? Entonces, podemos decir de que no podemos definir a través de sinónimos, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes tal vez me ayudan con un sinónimo, compañeros, que ahorita no se me viene uno a la mente, pero ustedes también tal vez me pueden ayudar con un sinónimo. Carro, auto. Exacto. Por ejemplo, no podemos definir un carro. Nunca vamos a ver en el diccionario de la Real Academia el concepto de auto definido como es un auto para ustedes. O sea, no se puede. Eso es un error de definición de tautología, ¿sí? Y metafórica o alegórica. Dice que se comete cuando en un lugar de conceptos científicos en calidad de concepto determinante se toma a veces metáforas literarias o comparaciones alegóricas. Por ejemplo, ¿qué es un corazón? Sí, todos sabemos, bueno, me recuerdo que en ciencias naturales nos explicaban del músculo del corazón, que era parte central del sistema circulatorio. Nos hablaban del sístole y el diástole, que eran diferentes como que tipos de bombeo que utilizaba él para circular la sangre en el cuerpo. Esa es una definición de corazón, pero ¿qué pasa si decimos, definamos corazón? Es la cajita que guarda los tesoros del alma, o sea, es la cajita. O, por ejemplo, es la cajita que guarda los rencores, ¿verdad? Entonces, no, eso no es error de metafórico, ¿sí? Cuando va un poco más a la fantasía o a personas o comparaciones alegóricas que se van distanciando de la realidad. También podemos decir que en errores de la definición podemos caer por no cumplir con los requisitos de la definición. Por ejemplo, veamos, bueno, por ejemplo, no evidente, que el objeto se define no por medios de su propiedad diferenciales, sino por su relación con otros objetos. Por ejemplo, Vicky Castillo, la señora que representa noticias en la TV Nacional. Si no podemos definir, no podemos definir algo o alguien por lo que hace, por ejemplo, porque ahí caemos un poco otra vez a errores, ¿sí? Por ejemplo, en el tema de definir a Vicky Castillo, la señora que presenta noticias en la TV, queda muy amplio porque hay muchas señoras que representan noticias en la TV y no necesariamente tendrían que ser Vicky Castillo. Entonces, ahí no estamos definiendo las características de Vicky Castillo. Por lo tanto, estamos cayendo en un error, ¿sí? Como dice, el objeto se define por medio de sus propiedades diferenciales, que no se define, sino que por su relación con otras actividades, con otras situaciones. Entonces tenemos que tener cuidado a no caer en este error. Y, por supuesto, que no tiene que ser negativa, por ejemplo. Dice que las definiciones en las cuales un concepto negativo se utiliza en calidad de diferencia específica. Por ejemplo, las aves son animales no mamíferos. ¿Sí? Por ejemplo, un perro
No podemos definir un perro como un animal que no es acuático, porque no podemos decir el no es, ¿verdad? O el no es esto como definición, porque caemos en el error de no cumplir con los requisitos de la definición, que es negativa. Otro ejemplo, un niño, el niño, no podemos definir a un niño como un humano que no es adulto, que en realidad sí está diciendo la verdad, pero por temas de definición, pues, y por temas de la ley formal, pues no podemos hacer ese tipo de cosas. Y como bien les decía en el ejemplo, nunca vamos a ver en el diccionario de la Real Academia la definición de un niño como el ser humano que no es adulto, sino que tiene que ir definido por sus características tales y no por las características que no es, porque ahí caemos en un error. Bueno, compañeros, parece ser que con esto cubrimos el tema. Solo vamos a ver la sección de laboratorio para terminar, por supuesto, con el laboratorio. Bueno, a partir de esto, permítame, compañeros, ya. Bueno, a partir de esto ya podemos establecer o resolver el ejercicio 8. Dice, se le presenta una serie de definiciones, analícelas, determine si son correctas o incorrectas. En caso de ser incorrectas, ¿qué error de definición se comete? Bueno, permítame, compañeros, antes de todo, voy a... Antes de todo, les voy a pasar la asistencia. Hoy es 29 de julio, ¿verdad? Sí. Porque si no se me olvida, igual ustedes recuérdenme, compañeros, porque a mí se me va un poquito la chaveta. Bueno. Veamos copiar aquí. ¿Tienen una duda, compañeros? Ahora es el espacio. Bueno, aquí está el link. Sí. Bueno. Proseguimos con el laboratorio. ¿Ya fue? De hoy tuve bastante interferencia con mi red, entonces yo quería ver si usted nos podía apoyar con compartirnos las diapositivas del día de hoy. Sí, claro, yo se los voy a compartir igual el laboratorio, compañero. Las de hoy, las que hemos utilizado en todo desde la primera clase y por supuesto esta. ¿Sí? Gracias, licenciado. Ok, está bien. ¿Alguna otra duda, compañeros? No, licenciado. Ok. Licenciado, Bueno, sí, dígame. yo quería pedirle favor, que fíjese que ya solo en su clase tengo que pedir acceso para entrar. Ah, ya, ok, está bien. ¿Cuál es su nombre? Disculpe, Morales, Girón. Sí, Brian Alexander Morales Girón. Ok, está bien. Lo voy a tomar aquí. Licenciado. Bueno.
Se le presenta una serie de definiciones, analícelas, determine si son correctas o incorrectas y en casos extras se establezca el error de la definición que se comete. Por lo tanto, definición. Docente es la persona que se dedica a la docencia. Entonces, como aquí nos pide incorrecta o incorrecta, tenemos que establecer si es incorrecta a través de una I o, por lo contrario, si es correcta con una C. Si es incorrecta, pues se pone I y por supuesto se identifica en qué error de definición caemos. ¿Sí? Entonces, vamos a compartir aquí. ¿Dónde está la presentación? Aquí está. Veamos. Veamos. Hoy me fui hasta ahí está. Bueno, entonces, teniendo en cuenta de que esto es incorrecto, porque dice docente es la persona que se dedica a la docencia, estamos redundando a ustedes, estamos cayendo en un error. A ver si ustedes Sería se círculo recuerdan, vicioso, identifican ¿no, en qué error licenciado? estamos cayendo. Exacto, círculo vicioso, recordemos que decía que se viene por medio de conceptos o es resulta comprensible por esto determinado. O sea, el determinante dice el determinado, entonces no dice nada a ustedes. Por lo tanto, es círculo vicioso. Este laboratorio lo voy a responder en Word y yo se los mando porque a veces la letra no se entiende mucho, pero por temas pedagógicos que a veces nos hacía más fácil escribir en pizarrón. Entonces, por ese motivo es que yo voy escribiendo aquí como que fuéramos practicando en la pizarra a ustedes, pero yo se los voy a responder en Word, no se preocupen. Bueno, Walter, número 2. Walter es el joven que camina, Walter es el joven de camisa azul que se sienta en la tercera fila. ¿Sí? Es incorrecto. Entonces, ¿esto es incorrecta la definición, compañeros? Incorrecto. Ok, ¿por qué es incorrecta? No es Muy bien, evidente. ¿por qué es incorrecta? No es evidente. Ese es el error. No plasma los rasgos esenciales del objeto, sino que lo relaciona con otros elementos. Esa es la definición de elementos. ¿Recuerda, compañeros? Vamos a ver si la tengo por acá. Aquí está. Por ejemplo, Lique, la señora que presenta noticias en la TV. ¿Sí? Por lo tanto, aquí es no vidente. Muy bien, compañero. Excelente. La globalización es el fenómeno que no consiste en la separación del producto del trabajo y la persona que lo realiza. ¿Recuerdan esta palabrita? Caemos en Incorrecto y es negativa, Lick. excelente. Correcta y cae en el error que es negativa. Muy bien. 4. Conocimiento del proceso en virtud del cual se refleja la realidad objetiva en la mente del hombre. Ok. ¿Es correcta o incorrecta la definición, compañeros? Conocimiento. Es correcto. Sí, Muy es bien. correcta, licenciado. Ay, perdón. Aquí se me... ¿Cómo por? Aquí regreso, ¿verdad? Ahí está. Correcta. Exacto. Por lo tanto, aquí no hay nada que decir. La filosofía es una ciencia. Economía, derecho, medicina. ¿Es correcta o incorrecta? Y si es incorrecta, ¿en qué error de definición cae? Es incorrecta y sería demasiado amplia. Exacto, compañera. Recordemos cuando era demasiado amplia, decíamos
que lo dejábamos muy, muy, muy abierto a ustedes. Entonces, por lo tanto, aquí es incorrecto y demasiado amplio. Bueno, el amor es el refugio de los agobiados. Que es Es correcta la incorrecto y definición. es metafórico. Metafórico. Exacto. Es incorrecta y cae en el error que es metafórica. El impuesto es un tributo. Es incorrecto y es un círculo vicioso. Muy O, bien. perdón, es tautología. Exacto, tautología. ¿Por qué, compañero? Porque se expresan en palabras similares. Exacto. Por lo tanto, tautología. Cuando hablamos de tautología, hablamos de sinónimos, ¿sí? Para que no, puchcas, ya ni sé qué estoy escribiendo. Bueno, hablamos de sinónimos, ¿sí? Esto para que identifiquen cuándo es círculo vicioso y cuándo es tautología. En círculo vicioso, pues casi que se aplica la misma palabra a ustedes. Y en tautología, sinónimo, ¿ok? Bueno, y por último, la humanización es el proceso de transformación de los monos antropoides guatemaltecos. Metafórica. Sería incorrecta y sería demasiado amplia. Vamos a ver en la teoría. Demasiado amplia. Dice, puede ser mayor que el concepto determinado, el concepto determinante. Y demasiado estrecha. Dice que se identifica cuando se observa que la extensión del concepto determinante puede ser menor que el concepto determinado, ¿sí? En este caso, el concepto determinado se relaciona con el determinante como la especie, como el género a la especie. Entonces, la humanización es el proceso de transformación de los monos antropoides guatemaltecos. Demasiado estrecha, ¿no? Sí, demasiado estrecha. Exacto, compañero. ¿Por qué, compañero? A ver, el compañero si me podría apoyar porque es demasiado estrecha. Por supuesto, porque habla de humanización y va a caer directamente al tema de guatemaltecos de ustedes. Entonces, cuando hablamos de humanización es de en general, no solo guatemaltecos, no solo en la India o los asiáticos o la gente caucásica, sino que eso fue en general. No podemos caer en el error de decir que solo fue para guatemaltecos, por así decirlo de ustedes. Entonces, bueno, con esto terminamos. Bueno, veamos. Bueno, con eso terminamos, compañeros. Para terminar, les quiero decir que tenemos una guía de trabajo, la cual la van a entregar a más tardar el día anterior al examen, ¿sí? Aparte de la comprobación del día del próximo sábado, ¿sí? Así que es esta guía de trabajo. Vamos a obviar un poquito aquí lo del año y yo se las voy a estar subiendo, por supuesto, al chat y al Classroom, compañeros. Va a ser, al igual que les voy a escribir ahí en Classroom, todas las instrucciones para la elaboración de esta guía. Al final, esta guía vale puntos, por supuesto, y pues también les va a servir para practicar en su examen. El archivo creo que tiene
de una vez tiene todas las guías, las 3 guías. Y es muy parecido a lo que venimos trabajando aquí en clase, que también, como les digo, les va a servir pues para, para su examen y pues cualquier se los voy a estar extendiendo al chat de grupo, compañeros. Entonces, si tienen alguna duda, por el momento, o todo está claro, compañeros. Licenciado, la hoja de trabajo Todo, que ya llenamos todo está ahorita en claro. clase, ¿me escucha, licenciado? Fíjese que no le más de internet, o no se escuchó bien lo que dijo usted, pero no le escuché. Se oía No sé si me sí. escucha, licenciado. Carlos. Sí, Lick, ¿me escucha? Sí, solo para si esta guía de trabajo que hicimos en clase, Sí. nos la va a compartir con las ¿Sí diapositivas. me escuchan, compañeros? Espérenme, compañeros, permítanme, yo creo que... sí, ¿me escuchan, compañeros? Sí, licenciado. ¿Me escuchan, compañeros? ¿Me escuchan? Ahora sí me escuchan. Licenciado, sí se le escucha. Sí, Compañeros, licenciado, se lo escucha. ahora sí los escucho yo. Para regresar a lo que estábamos hablando, ¿cuál era Carlos, que me estaba diciendo? Que yo creo que mi internet otra vez estaba fallando. Licenciado, solo si nos va a compartir lo que hicimos en clase y las diapositivas. Sí, les voy a compartir el laboratorio en clase y por supuesto las diapositivas que se trabajaron desde el día 1. ¿Sí? Entonces, así rápido para terminar. Recordemos, vimos qué es la lógica en la primera clase, qué es el pensamiento, definimos y vimos las principales formas de pensamiento. En segunda unidad ya vimos leyes de la lógica, forma lógica, conocimiento inferido, verdad formal. Vimos en el laboratorio que también abarca el tema de forma lógica. Vimos el concepto, definición la clase pasada por su extensión, grado de abstracción, clases de definición. A la definición también la vimos y pues para terminar ahorita en el tema de errores, ¿verdad? Ustedes, errores de definición. Así que hasta aquí llegaría el primer parcial. Eleonor, ¿alguna? Creo que tiene la mano levantada. Licenciado, toda esa guía tenemos que trabajar hasta la página número 32 o hasta el concepto. Guía 1. Ah, ok. Gracias, licenciado. Porque de ahí la página 8 y a la guía 2. Gracias, licenciado. Bueno, entonces... Licenciado, ahora, ¿eso se va a subir a Classroom? Sí, eso los voy a subir. Yo regularmente lo subo a Classroom y lo subo pues al chat para que ahí no haya quite a ustedes de que no subí nada, dicen por ahí. Bueno, entonces podrían activar su cámara, compañeros. Esto para fines totalmente... Licenciado, disculpe, ¿de qué página dijo que hay que trabajar la guía, dijo? Guía número 1. Guía número 1 creo que es hasta la página 7, creo yo, pero ahí miren los títulos porque el documento que yo les di está separado por guía 1, 2 y 3. A ver, no sé. Solo necesito la 1.
Ok. Bueno, veamos. Cámara, por favor, compañeros. Necesito una prueba de que estuvieron conectados y con cámara que denote su presencia a ustedes. Bueno, entonces me despido, compañeros. Muchas gracias. Hasta aquí. Nos vemos el próximo sábado. Yo durante la semana les digo si empezamos desde la mañana o a qué horas empezamos, así que durante la semana les voy confirmando. Entonces, que tengan feliz fin de semana y pues ahí ya tenemos chance para estudiar y para trabajar, así que a darle con todo ese primer parcial, jóvenes, por favor. Entonces, Gracias, muchas licenciado. gracias, jóvenes. Gracias, Lick. Feliz día. A ustedes, gracias a ustedes. Gracias, Lick. Buen día.